Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Karen Herrera y seguimos aquí en Diálogo Abierto con la temporada de Relaciones Saludables. Hemos llegado al capítulo final, el capítulo número 10 de todos estos conceptos bíblicos de cómo mejorar nuestras relaciones, y hoy, por supuesto, vamos a analizar otra familia de la Biblia de la cual podamos extraer ciertos consejos. Le damos la bienvenida al pastor Joel Barrios. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. Buenas noches, Karen. Contento de estar nuevamente. Hoy es una noche fría acá en Florida, inusualmente fría, pero contentos de poder estar acá junto con toda la audiencia para este último capítulo o esta última sesión que tenemos sobre relaciones saludables. Después vamos a continuar con otras series, pero simplemente esta serie termina hoy. Posiblemente en el futuro sigamos quizás haciendo énfasis en las relaciones, pero creemos que ya 10 capítulos es suficiente por ahora. Así es, pastor, nos da pena cerrar esta temporada, pero al mismo tiempo estamos bastante contentos de haber recibido sus comentarios, sus correos electrónicos, también enviando sus consultas, y hoy no será la excepción. Vamos a leer tu comentario y vamos a compartir nuestras experiencias. Hemos tenido alguna serie de problemas técnicos el día de hoy, por eso empezamos un poquito tarde, las disculpas del caso, pero vamos a empezar ahora sí con una oración para poder empezar el estudio de la Biblia. Oramos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, de poder investigar, Señor, cuáles son los principios bíblicos para mejorar nuestras relaciones. Gracias, Señor, por esta temporada de relaciones saludables que el día de hoy acaba. Sabemos, Señor, que este no es el final, sino es el comienzo de una búsqueda personal, Señor, de cada persona que quiera, Señor, conocerte más y que quiera también mejorar sus relaciones. Te pedimos que tú guíes al pastor Joel y que nos ayudes a nosotros a aprender y a poner en práctica todos los conocimientos de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos has dejado un manual y también el ejemplo de Jesús, Señor, nos sirve para poder avanzar en la vida, Señor. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, ¿cuál es la familia que vamos a analizar el día de hoy? Muy bien, la familia que vamos a analizar hoy es una de las familias, a mi criterio, más disfuncionales que tiene la Biblia. Y es interesante porque la Biblia le dedica mucho espacio a esta familia, y no solamente eso, sino que le dedica un lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque esta familia da el origen al pueblo de Dios. Y hoy específicamente vamos a hablar de la familia de José. Y vamos a hablar de la familia de José, y especialmente el personaje central va a ser José. ¿Por qué? Porque esta fue una familia disfuncional por generaciones. Desde Abraham comienza esta familia a sembrar ciertas semillas que después se cosecharán, como nosotros vimos en las primeras sesiones, que todo lo que nosotros sembramos cosechamos, todo lo que nosotros hacemos tiene un resultado. Por eso vemos que Abraham siembra una cosa, después Isaac, siguiendo el patrón de Abraham, sigue profundizando algunas semillas malas que sembró Abraham, y después tenemos Jacob, que sigue en ese mismo patrón. Y aparece en la historia uno de los hijos de Jacob, que es José, que es el que para con este patrón disfuncional. Y esto lo lindo es lo siguiente: nosotros no vamos a encontrar en la Biblia ninguna familia que no sea disfuncional. Y esto es muy alentador. ¿Por qué? Porque posiblemente muchos de los que están escuchando, si no es la mayoría, porque al final todas las familias somos disfuncionales, pero muchos pueden estar enredados en problemas en sus casas y pueden decir, no, mi familia ya no tiene solución. Sí, vamos a ver que toda familia disfuncional puede caminar o comenzar un peregrinaje hacia la funcionalidad, por supuesto de la mano de Dios. Y ahí vamos a encontrar ciertos principios para entender esto. Y vamos a ver realmente de dónde toma Dios a José, para que entendamos que Dios, cuando elige a los peores. Dios se glorifica en rescatar a personas que están en problemas como tú y como yo. O sea, no importa cuán hondo haya caído tu familia, cuántos problemas tenga, cuánta disfuncionalidad hay en tu familia. Si nosotros buscamos a Dios y comenzamos a poner nuestros problemas en las manos de Dios y dejamos que Él nos guíe, vamos a ver que vamos a comenzar un peregrinaje hacia la funcionalidad y, por ende, a la felicidad. Muy bien, vamos a analizar entonces, cuando se analiza una familia, la familia de José, tenemos que analizar los padres. El padre y la madre de José. ¿Cómo comienza la vida del padre y la madre de José? El padre de José fue Jacob y la madre fue Raquel. José
había huido de su casa por una mentira que había hecho al padre, le había robado la primogenitura a su hermano, y entonces llega a la casa de unos parientes de su madre, que era Rebeca, y allí parece como que tiene un amor a primera vista, se enamora de Raquel. En esa época era común que se casen entre parientes las personas, y entonces se enamora de una prima de él, o sea, de Raquel. Cuando la ve realmente lo cautiva. Y ustedes conocen esta historia que es muy, muy conocida y muy linda por las complicaciones que tiene. Esta relación comienza con problemas. Los padres de José comienzan con problemas. ¿Por qué? Porque Jacob se enamora de Raquel y hace un trato con el padre de Raquel que él va a trabajar 7 años por Raquel. En esos 7 años se enamora cada vez más y dice la Biblia que le parecieron esos 7 años como si se le pasaran rápido porque él estaba muy enamorado de Raquel. Ahora, en esa época había una costumbre, como también ahora en ciertos lugares hay esa costumbre, que la hermana mayor era la primera que se tenía que casar. Entonces, cuando se iba acercando la fecha del casamiento que Labán, el padre de Raquel, tenía que entregarle a Jacob, ellos evidentemente dijeron: no podemos ir en contra de las costumbres. Las costumbres en una cultura son tan fuertes que nosotros muchas veces las ponemos por sobre lo que realmente conviene. Y acá vemos lo pernicioso que es seguir principios por costumbre, o sea, o seguir parámetros por costumbre, y cuando muchas veces seguimos esas costumbres que van en contra de principios, cosechamos las consecuencias, y eso fue lo que pasó. Cuando estaba llegando el casamiento, como les decía, Labán tiene que haber buscado a Raquel y le debe haber dicho: mira, tu hermana Lea no se ha casado, por lo tanto tú no te puedes casar con Jacob y vamos a tener que hacer un plan para que Jacob tú puedas casarte con él y que nosotros nos vayamos en contra de la costumbre. Y entonces evidentemente Labán con Raquel incluso y Lea hacen este plan. Raquel no debe haber estado muy contenta porque Raquel debe haber esperado que Lea se case durante esos 7 años con alguna persona, pero Lea parece que no se casó y aparentemente pareciera que Lea estaba enamorada de Jacob también. Entonces no era tan difícil casarse en esa época. Y entonces aparentemente Lea se combinó con Labán y entonces hablaron a Raquel y le dijeron: mira, si querés casarte con Jacob, vamos a tener que hacer este plan. Entonces Jacob no sabía nada de lo que estaba pasando, pero entonces llega el momento del casamiento. En esa época la mujer iba con un velo, ahora ya no se acostumbra casi, pero hasta hace unos 15, 20 años todavía se acostumbraba ir con un velo transparente. En esa época el velo no era transparente. Entonces Jacob, pensando que se estaba casando con Raquel, resulta que se casa con Lea, lo casan con Lea. Y cuando él pasa la noche nupcial, no sé bien, la verdad no me pregunten detalles porque la Biblia no da muchos detalles, pero Jacob no se da cuenta recién a la mañana que con quien había estado durmiendo era con Lea y no era con la persona que él amaba. Eso trajo un chasco muy grande a Jacob por 2 razones. Una, porque se sintió engañado por esta familia a la cual ahora entraba a formar parte. O sea, su suegro lo estaba engañando, su cuñada lo estaba engañando, y ahora él se da cuenta que de alguna manera también su esposa, o la que él amaba, su novia, había sido cómplice de todo esto. Cuando él ve esta situación, se siente muy mal, y entonces hace un trato con Labán, y Labán le dice: muy bien, tú quieres casarte con Raquel, te la doy en una semana, pero hagamos otro contrato, tú vas a trabajar 7 años más para mí entonces, y con eso te quedas con las 2 hijas. Muy bien, Jacob, aceptando la costumbre, llegó a ese acuerdo, y entonces a la semana se casó con Raquel, y allí comienza toda una vida de problemas. Una vida de problemas que se generan por un matrimonio polígamo. Dios, cuando hizo al matrimonio, lo hizo para ser de 2 personas, no de más personas. ¿Por qué Dios no hizo nada frente a esta situación, sabiendo que de los descendientes de Jacob iba a venir el Mesías e iba a formar a su pueblo? Bueno, yo no tengo respuestas por qué Dios no hizo nada. Quizás le pregunte eso a Dios en el cielo, pero evidentemente Dios quiere que entendamos que Él se especializa en trabajar con personas con problemas como tú y yo los tenemos. Dios no hizo nada.
Pero allí comienza entonces una competencia entre estas dos hermanas, una competencia por el amor de su esposo. Por supuesto, Jacob no había querido esta situación. Es más, él ya tenía un antecedente de que esto generaba problemas, lo había tenido justamente en la experiencia de Abraham, pero muchas veces nosotros no aprendemos de los errores pasados y generalmente los hijos tienden a repetir los errores de los padres a menos que hagan un alto y se detengan para analizar lo que pasó en sus familias. Y esto es muy importante. Tú y yo tenemos que hacer un alto para analizar lo que pasó en nuestras familias de origen. Porque si nosotros no hacemos un alto, los errores que cometieron nuestros padres los vamos a cometer nosotros. Y la idea no es que nosotros hagamos hogares iguales al de nuestros padres, sino que hagamos hogares mejores al de nuestros padres y nuestros hijos formen hogares que sean mejores a los que nosotros les dimos. Para eso va a haber que ser intencional, para eso va a haber que analizar. La vida es inteligente. Dios, si bien Él quiere, está dispuesto a ayudarnos, a darnos fuerza espiritual, Él no va a solucionar mágicamente los problemas por el hecho que yo simplemente ore o porque diga que estoy con Él. No, esta gente estaba con Dios. No lo conocía demasiado bien, pero estaba con Dios, eran sinceros con Dios y sin embargo cometieron muchísimos errores. Porque no es suficiente estar con Dios, yo debo colaborar con Él, debo entender las leyes de la vida para pedirle a Dios que me ponga en armonía con esas leyes. Y yo inteligentemente seguir a Dios, algo que siempre decimos que la vida cristiana es una vida inteligente, no es una vida para seguidores ciegos, es una vida para seguidores que quieren usar su cabeza, analizando las evidencias del caminar de Dios y la guía de Dios a través de los principios que Él estableció en la vida. Muy bien, comienza una competencia, como les decía, entre Raquel y Lea a disputarse el amor del padre. Y entonces Lea comienza a tener hijos y Raquel no podía tener hijos. Y entonces Lea, que era la menos querida, ella pensaba que ahora al tener hijos iba a ser amada por Jacob. Pero algo que tenemos que entender, que el amor nunca se obliga ni se gana por mérito. El amor se crece cuando realmente se lo vive bien, cuando se siembra. Lea entonces, al tener hijos y Raquel no poder tener hijos, comenzó a ponerse en una plataforma que a Raquel le molestaba mucho esto. Entonces Raquel ahora toma la decisión, que ya Abraham había tomado esta decisión en años pasados, de entregarle, de acuerdo a la costumbre, a su sierva, a Jacob, para que duerma con ella y que su sierva dé a luz en las rodillas de Raquel y entonces ese hijo o hija iba a ser de Raquel. Era una costumbre de la época, así se consideraba. Raquel le propuso eso a Jacob, por lo que vemos Raquel era un poquito caprichosa y le dijo, si tú no me das hijos, le empezó a echar la culpa a Jacob de que porque ella no tenía hijos, dijo, si no me das hijos yo me muero. Y entonces le hizo esta propuesta. Muy bien, así empezaron a tener hijos con Raquel, también Jacob con Raquel. Lea siguió teniendo hijos, pero de repente se paró de tener hijos. Y entonces dijo, no, yo no puedo ser menos que mi hermana. Entonces ella también tomó a su sierva Silpa y la hizo acostar con Jacob para tener otros hijos. Y así se va formando esta familia que llegó a ser una familia de 12 hijos. Y siguiendo las costumbres que ya sus padres habían hecho y parecía que ellos no aprendían. Para que vean algún otro detalle también de esta familia, José todavía no había nacido, sí había nacido, pero Raquel al final llega a tener un hijo suyo, y ese hijo fue José. Imagínense la felicidad para Raquel de tener su propio hijo. Imagínense el cariño que le debe haber dado este hijo y cómo lo criaba este hijo. Ahora fíjense, ahora tenemos nosotros hijos, en esta familia tenemos hijos de Lea, tenemos hijos de Bila, que es la sierva de Raquel, tenemos hijos de Silpa, la hija de la sierva de Lea, y ahora entonces vamos a tener un hijo propio de Raquel, y ese hijo es José. José crece 16 años con Raquel y cuando tiene 16 años Raquel nuevamente queda embarazada. Y queda embarazada de Benjamín. Pero resulta que cuando Benjamín va a dar a luz a Benjamín,
que ella le llamó Benoni, después Jacob le cambió el nombre a Benjamín, Raquel muere y entonces Jacob se queda sin su madre amada a los 16 años y Benjamín crece sin madre. Pero entonces ahora, ¿quién toma el papel de la madre? La sierva, que era Bila. Pero cuando muere Raquel, ahora el hijo mayor, que era de Lea, Rubén, se enamora de Bila. Se enamora de la concubina de Jacob. Y en la Biblia nos dice que entonces Rubén se acuesta con Bila. Imagínense en la familia que crece José. Ahora, Bila era la madre de él y el hermano mayor de él se acuesta con la, a escondidas del padre por supuesto, se acuesta con la que era madrastra ahora de él. Esta era la familia de Jacob. Esta fue la familia de la cual Dios formó su pueblo. Bueno, cuando nace Benjamín, Jacob ahora pierde a su amada esposa Raquel, que era la que él realmente siempre había amado, y entonces ese amor que tenía por su esposa lo vuelca de manera especial en sus dos hijos y especialmente en su hijo José. Y ahí Jacob provoca una insensatez muy grande en su familia. Y vamos a ver en Génesis 37, 3 y 4, vamos a ver lo que nos dice acerca de esta insensatez de Jacob. Génesis 37, 3 y 4, acuérdense que Jacob le fue cambiado el nombre por Israel. Dice así: Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Acá Jacob provoca algo en sus hijos, que sus hijos terminaron siendo víctimas de su insensatez. Jacob hace preferencia y esa preferencia la hace notoria delante de sus hijos. Y entonces le hace un regalo a Jacob, que en esa época esa túnica simbolizaba túnica de poder, túnica de príncipe. En otras palabras, Jacob con eso estaba diciendo: José va a ser mi primogénito, que era el privilegio, digamos, que tenía un hijo de ser el líder espiritual en la familia, pero Jacob lo hace de una manera tan marcada que provoca resentimiento de sus hijos hacia José, y dice que lo aborrecían a José. ¿Por qué los hijos de Jacob aborrecían a José? Porque el dolor que le causaba Jacob a estos hijos amaban a su padre, pero el dolor que le causaba Jacob a estos hijos lo transmitían a José. Ellos no podían analizar: mi papá está siendo insensato. Y entonces, como no podían entender ese dolor que tenían y les resultaba muy difícil aceptar que su padre amaba más a José, no lo podían aceptar conscientemente, lo veían inconscientemente, entonces eso provocaba odio hacia su hermano. No era que odiaban a José, sino que el amor insensato de Jacob hacia José provocaba el odio de ellos. Y acá me detengo para algo muy interesante. ¿Por qué tú odias a tu hermano? ¿Por qué tú odias a tu hermana? ¿Por qué tú odias tanto incluso a tu padre y a tu madre? Los odios encubren un chasco muy grande, un dolor muy grande. Muchas personas, y eso lo he visto, muchas personas que sienten que odian a sus padres no es que realmente lo odian, se han sentido tan heridos de el amor que le tenían a su padre, y su padre quizás abusó de su amor y hizo algo incorrecto, y entonces ese amor que sintieron tanto chasco que se transformó en odio. Y eso fue lo que pasó también aquí en esta familia. La insensatez de Jacob produjo odio dentro de la familia. Y entonces a todo esto, como José era el mimado del padre, José también creció siendo egocéntrico, no egoísta, sino egocéntrico. Él pensaba que todo el mundo giraba alrededor de él. José iba a tener grandes pruebas en lo que iba a venir en el futuro, y Dios lo preparó y le dio algunos sueños a José, 2 sueños específicamente, en los cuales José soñó que él estaba en un nivel superior al de sus hermanos. Él soñó, por ejemplo, que estaban cosechando trigo y que las espigas de trigo se arrodillaban todas delante de su espiga, como diciendo que él era superior. Cuando él tuvo ese sueño, José iba e inocentemente o a propósito
se lo contaba a sus hermanos que lo aborrecían. En vez de tener un perfil bajo, José no, él tenía un perfil alto, le gustaba ser el centro. Entonces él dice, miren lo que soñé, y le contaba a sus hermanos. Después soñó que los astros, él era el principal astro y que toda la familia se inclinaba delante de él. Y él también nuevamente iba y contó esto, incluso se lo contó a su padre y su padre un poco le dijo, José, ¿qué quieres decir? Tú te estás poniendo por sobre tu papá y sobre tu mamá. Y José le dice, bueno, esto es lo que soñé. Y a José le gustaba contar esto y en la medida que lo contaba, más envidia causaba en sus hermanos, más odio provocaba en sus hermanos. Hay algo que nosotros tenemos que entender. En los seres humanos, nuestros éxitos causan la envidia de los demás. Eso lo dijo Salomón después en Eclesiastés. Y a nosotros nos encanta hablar de nuestros éxitos. Mientras tenemos la gente lejos de nosotros, la gente admira nuestros éxitos. Pero cuando tenemos gente cerca de nosotros, la gente odia nuestros éxitos. Y por eso tenemos que empezar a ser prudentes y darnos cuenta que estamos en un mundo de pecado. Nosotros odiamos los éxitos de las personas que tenemos cerca. Y tenemos que reconocer que cuando surgen esos odios de las personas que tenemos cerca, esos odios que nos surgen de envidia, de lo que... Eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso cuando surge, en vez de seguir criticando a la persona, como por ejemplo los hermanos de José, sin duda que estaban descubriendo errores, tratando de descubrir errores en José, para mostrar que su envidia no era envidia, sino que era un enojo justificado, nosotros tendríamos que parar, en vez de criticar a las personas que envidiamos o que nos enojamos, tendríamos que reconocer que nosotros tenemos envidia. Los que les gusta hablar de sus éxitos tendrían que ser un poquito más bajo perfil y empezar a ver que si tenemos éxitos son las bendiciones que Dios nos da y no es para ponernos nosotros en el centro. Siempre que nos pongamos en el centro vamos a causar envidia. Cuando Dios nos bendice vamos a causar envidia, aunque nosotros no nos pongamos en el centro. Pasó lo mismo con Abel, Caín y Abel, ¿se acuerdan? Dios bendijo a Abel y eso causó envidia en Caín. Somos tan pecadores los seres humanos que tenemos que ser conscientes de esas debilidades que tenemos. Bueno, esta familia no era consciente. Entonces le daba rienda suelta a todos los sentimientos que ellos sentían. Muy bien, un día, ustedes saben la historia, un día los hermanos de José se van a cuidar ovejas lejos. Jacob no enviaba a su hijo preferido porque tenía miedo que le pase algo, entonces a él le daba tareas en la casa y a los otros hermanos mayores les daba las tareas duras. Eso causaba resentimiento también en los hermanos, pero ahora entonces Jacob le dice, ve a ver cómo están tus hermanos, porque Jacob desconfiaba de los hermanos. ¿Por qué? Porque los hermanos se portaban mal por estas diferencias. Y los hermanos lo que estaban queriendo era llamar la atención de su padre. Tan siquiera portándose mal, pero llamar la atención. Muchas veces cuando nosotros tenemos hijos que se portan mal, no es porque sean malos, sino porque están queriendo llamar la atención de un padre que no les da el amor que necesitan. ¿Escucharon? Muchas veces esos hijos rebeldes que nosotros decimos que son la oveja negra, y hay padres que dicen, ay, yo no sé a quién salió este, tú estás sembrando algo. Tus hijos no están captando tu amor, y como no están captando tu amor, se rebelan. Y tú dices, pero yo le doy el mismo amor que le doy a todos. Bueno, pero ellos no lo captan, entonces tienes que cambiar tú, no le puedes exigir a él, capta mejor mi amor. No, tú tienes que empezar a estudiar a tu hijo y decir cómo él capta el amor. Y no tratar de darle el amor como tú piensas que le debes dar, sino como él lo puede recibir. El verdadero amor es salir nosotros del centro y ponernos en el zapato de otro. Y eso era lo que no entendía Jacob y lo que muchas veces nosotros no entendemos con nuestros hijos. A cada hijo hay que amarlo como necesita ser amado, no como le damos el mismo amor a todos. No, cada hijo tiene que recibir el amor de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a sus necesidades. Eso no lo entendió Jacob. Y entonces, ¿qué pasó? Ahora cuando José va a encontrarse con sus hermanos, no los encontraba, estuvo varios días buscándolos hasta que los encontró. Cuando se encontró solo con sus hermanos, todo el rencor y la ira que había sido acumulada por la insensatez de Jacob surgió en los hermanos. Surgió en los hermanos para descargársela con José. Porque José terminó siendo una víctima también de la insensatez de Jacob. Quiero decirte que cuando tú haces preferencia por un hijo o por una hija, tú le estás provocando problemas a ese hijo y esa hija también. No lo estás amando. No lo estás amando.
Simplemente tú estás eligiendo a esa persona por una cuestión personal, egoísta tuya. Por ejemplo, en el caso de Jacob, porque había amado a Raquel y como se había sentido engañado por Lea, entonces depositó, todo eso no lo pudo analizar y depositó un amor desmedido en José que estaba basado en sus propias limitaciones y en las disfuncionalidades que venía de su relación, de su relación original. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de todo eso, ser conscientes de las limitaciones en las cuales nosotros vivimos. Muy bien, ¿qué pasó? Ustedes conocen la historia, querían matar a José, pero no Rubén, el hermano mayor, parece que se le tocó el corazón y dijo, no, tirémoslo a un pozo, y José quería de alguna manera salvar a José. Quizás Rubén vivía con culpa por lo que había hecho con la concubina de su papá. Entonces él pensaba que ahora para ganar el amor del padre, si él salvaba a José, quizás con eso podía ganar su amor. Quizás su culpa le hacía hacer cosas buenas o cosas mejores que sus hermanos para poder intentar agradar a Dios o aplacar su culpa. Y eso es algo que muchas veces nosotros tenemos. Cuando nosotros vivimos con culpa, no podemos tampoco relacionarnos bien con la gente. ¿Por qué? Porque vivimos para agradar a la gente y no somos nosotros mismos. Bueno, lo tiran a un pozo, pasan unos mercaderes y Jacob se va entonces a Egipto. Se va a Egipto y entonces la pregunta es, ¿por qué Dios permite que José se vaya a Egipto? ¿Por qué Dios permite que José se vaya a Egipto? Y acá viene un principio muy importante. Dios a veces tiene que permitir ciertas cosas porque van a ser bien para nuestro crecimiento. Dios sabía que José en esa familia no iba a poder crecer como tendría que crecer y especialmente para el propósito que tenía. Y a veces Dios nos tiene que separar de nuestras familias de origen, que son tóxicas, para traer sanidad. ¿Por qué? Porque lo que Dios estaba buscando era sanidad de esta familia, pero para lograr sanidad de esta familia iban a tener que pasar por procesos dolorosos. Si tú quieres encontrar sanidad en tu familia, tienes que estar dispuesto o dispuesta a pasar por procesos dolorosos. Y estos procesos van a traer sanidad y felicidad, pero no hay otra manera. Esto no se va a solucionar, o sea, nuestros problemas no se solucionan solamente con oración. No, nosotros tenemos que enfrentar los problemas. En este caso, no era que José ahora estaba enfrentando el problema, sino que ahora estaba empezando con esta desgracia tan grande, Dios estaba comenzando a trabajar la sanidad de esta familia. A veces lo que a nosotros nos pasa, que parece que es una desgracia, termina siendo, a la larga, una de nuestras más grandes bendiciones. Y esto fue lo que pasó con José. Para José esta desgracia tan grande que a los 17 años, esto le pasó a los 17 años, se tuvo que separar de su padre que quería, de sus hermanos, de su hermanito Benjamín, que para esta altura tenía 2 años. O sea, se tuvo que separar de todo lo que él quería para ir a un lugar que él no conocía nada y para ir en las peores condiciones. Llegar a otro país de esclavo. Muy bien, yo espero que no se cansen de mi voz, pero vamos a dejar lugar a las preguntas una vez que avancemos un poquito más sobre la vida de José. ¿Qué hizo José en Egipto? José hizo en Egipto algo que es muy importante. Él decidió ser fiel a Dios y decidió no separarse de Dios a pesar de no entender las circunstancias. Y acá viene algo muy importante para tu vida, para tu relación tóxica que tienes o tú estás viendo tu relación que está teniendo, es muy disfuncional. Bueno, lo primero que tienes que hacer es decidir entregarte a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces podemos buscar a Dios para que solucione nuestro problema familiar y después dejar a Dios. Y no es que Dios va a decir, sí, me buscaste por conveniencia, ahora te dejo. No, es que así no voy a solucionar nada. Yo tengo que solucionar primero mi problema personal entregándome a Dios. Y eso fue lo que hizo José. Se entregó a Dios. Y aceptó el señorío de Dios en su vida. ¿Qué quiere decir aceptar el señorío de Dios en su vida? En vez de sentirse una víctima, él creyó que por algo eso estaba sucediendo, aunque no lo entendía. Y eso es lo que Dios te pide también a ti hoy. Tú estás en tu matrimonio que parece que no funciona. Bueno,
Si llegaron hasta acá, por algo llegaron hasta acá. Ahora tú lo que tienes que hacer es entregarte a Dios y aceptar que Dios permitió eso, por algo, por algún bien. No, pero es que mi esposo yo no lo aguanto porque o mi esposa es intolerable. No, por algo estás aquí y por algo hoy estás escuchando esto. Tienes que entregarte a Dios como José se entregó. No quiere decir que a José se solucionaron los problemas ahí, no, pero cuando se entregó allí comenzó un proceso de sanidad ahora en su vida. Que ese proceso de sanidad en su vida iba a repercutir también en su familia. Y vuelvo a repetir, ¿qué fue lo que hizo? Aceptar el señorío de Dios implica no hacernos la víctima. Y esta es la gran tentación de Satanás en nuestras vidas para quitarnos la fuerza para avanzar, es que nosotros nos sintamos víctimas de la vida, víctimas de alguien, víctimas de las injusticias. El sentimiento de victimización es uno de los sentimientos que más energía nos quita para enfrentar la vida. Y es necesario que el sentimiento de victimización lo identifiquemos como un sentimiento satánico. Hay personas que les encanta siempre estar en el centro y diciendo, ay, porque qué injusto lo que me hicieron y que a mí me desprecian y que a mí me dejan de lado y que a mí no me tienen en cuenta. Ese sentimiento es satánico. Ese sentimiento lo originó Satanás en el cielo. Cuando se opuso a Dios, él comenzó a hacerse una víctima para ganar el favor del mundo. Cuando tú te haces la víctima para ganar el favor de alguien, no vas a ganar ningún favor. Puede ser que ganes la atracción, puede ser que la gente te aplauda, pero tú no estás construyendo relaciones, te estás destruyendo, autodestruyendo. Basta, y lo digo claramente, basta con el sentimiento de victimización. Y para eso tienes que aceptar el señorío de Dios en tu vida. Esto parece algo muy simple, pero es importantísimo, importantísimo. Sí, fuiste abusado, fuiste abusada, tuviste una mala familia, tu padre fue injusto contigo, hicieron diferencias, sí. Ahora, si tú estás entregado a Dios, Dios tiene un plan contigo y tiene un plan con esas cosas, que de alguna manera Dios va a transformar ese mal cuadro que se formó en tu vida, lo va a transformar en un hermoso paisaje. Si es que estás tú dispuesto a entregarle el pincel a Dios y que Él empieza a dar las pinceladas dirigiendo tu vida. Pero tienes que estar dispuesto a pasar por dolor, no por sufrimiento, por dolor. El dolor que implica enfrentar los problemas. Y José tomó la decisión de ser fiel a Dios. Ustedes conocen la historia, él llegó como esclavo a Egipto, allí lo compró el general de la guardia y él en vez de ponerse a llorar y en vez de decir que injusto y en ponerse a escuchar música melodiosa, romántica o de triste o tangos que hablen de su mala suerte y todo eso, él decidió vivir por fe y entregar su vida a Dios. Y decidió sacar provecho de las circunstancias difíciles donde estaba. Y justamente entró como un esclavo común y terminó siendo el mejor esclavo. Ustedes conocen la historia, terminó administrando toda la casa de Potifar. Terminó siendo como el manager de la casa de Potifar, siendo esclavo, siendo un extranjero, siendo alguien que nadie daba nada de valor por él. Siendo el mejor esclavo, Satanás pone una tentación en José. Y esta tentación justamente se da por la esposa de Potifar. Evidentemente Potifar se dedicaba demasiado al trabajo y dejaba un poco descuidada a la esposa. O por ahí la esposa tenía ambiciones que Potifar no cubría. Y la esposa de Potifar se comenzó a enamorar de José. Y ustedes saben qué fue lo que pasó. Un día ella le tiende una trampa, le dice a José que venga. Ella evidentemente estaba vestida en ropas un poquito más ligeras. Y entonces le pide a José que se acueste con ella. Josué tenía dos alternativas. Acostarse con ella y comenzar una doble vida, pero asegurarse así del favor de la esposa de Potifar, o ser fiel. Ser fiel para él implicaba la muerte. Él sabía que si no se acostaba con la esposa de Potifar tenía el derecho de hacerlo morir. Y justamente él decidió pasar por el dolor. José decidió vivir por principio, no por conveniencia. Lastimosamente cada vez hay menos personas que viven por principio. La gente muchas veces vive por conveniencia. Y eso se ve en todos lados. Se ve hasta en las mismas iglesias,
que hacemos cosas por conveniencia. Hoy estamos con uno por conveniencia, mañana estamos con otro por conveniencia, hoy criticamos a alguien por conveniencia, mañana no lo criticamos y es nuestro amigo porque ahora nos conviene de otra manera. José no actuaba por conveniencia, sino por principio. Cuando la esposa de Potifar le dice que él se acueste con ella, él dice que él no va a ser fiel primero a Dios, ni va a ser infiel a su amo. Lo que hace que él, cuando ella cierra la puerta, él sale por la ventana y ella se ve que lo agarra para desvestirlo y le puede quitar el manto exterior y él sale entonces. Y ella, cuando se queda con el manto exterior, decide vengarse. Y acá viene algo muy, muy importante. Acá viene todo lo que hace una persona que no ama. Por ejemplo, yo cuando veo esos matrimonios, por ejemplo, que se casaron y dicen que eran felices y todo eso, y pasan 4 años y se empiezan a divorciar y empiezan a sacarse los ojos. Esas personas nunca amaron. Nunca amaron. No, ni saben lo que es el amor. O sea, nunca amaron porque el que ama, ama siempre. Y eso no quiere decir, vamos a analizar un poquito más después de esto, pero el que ama, ama siempre. No es porque me hicieron un mal, dejé de amar. No, ama siempre. Y por eso cuando nosotros le queremos sacar los ojos a alguien, quiere decir que nosotros no tenemos amor y no hemos amado tampoco nunca. El amor se lo pone en práctica con decisiones. Con decisiones de no hacerle caso a lo que nosotros sentimos, sino hacer caso al principio que rige el amor, que es obrar bien con el otro a pesar de que me haga mal. Eso no quiere decir tampoco, porque eso lo vamos a entender más adelante también, que el amor no se pone firme, que el amor se deja abusar. No, el amor no se deja abusar tampoco. Por eso lo vamos a analizar un poquito más adelante. Pero José decide actuar por principio. Y entonces cuando la esposa de Potifar se queda con el manto de José, ella pega un grito, viene la guardia y la guardia le acusa a José, que dice que había venido a violarla. Y entonces ahora José pasa de ser el mejor esclavo, pasa a ser el esclavo más odiado. Ahora todo el mundo se pone en contra de él. Todo el mundo se pone en contra de él. Y Potifar, que era alguien que se manejaba por conveniencias también, por supuesto no se podía esperar otra cosa de alguien que estaba en la corte de Egipto. Potifar, podemos ver claramente a través del relato bíblico que no le cree a su esposa. No le cree a su esposa. Él sabía con qué buey estaba arando. O sea, él le cree a José. ¿Y por qué sabemos que le cree a José? Porque si él le hubiera creído a su esposa, le hubiera tenido que mandar a matar en el acto a José. Potifar lo que estaba haciendo era defender su propia imagen, porque él quedaba, si él reconocía que su esposa había sido infiel a él quedaba mal, entonces tenía que sacrificar a aquel que había sido leal a él. Y entonces nuevamente ahora José, de estar en lo mejor que él podía esperar, José había llegado a ser manager de la casa de uno de los principales personajes de la administración del faraón. Ahora del mejor lugar pasa a estar en la cárcel y Potifar lo pone en la cárcel que estaba debajo de su casa. Era una cárcel de cuello blanco, si podríamos decir, una cárcel donde estaban los presos federales, donde tenían un trato especial allí los presos. No era una cárcel así de delincuentes peligrosos ni nada, pero tampoco era una cárcel que era súper cómoda. Pero Josué pasa de estar en el clímax de lo que podía haber llegado a aspirar a alguien que llegaba de inmigrante a Egipto, pasa ahora a la cárcel a ser un convicto y a ser mal mirado por toda la gente, como diciendo, le quisiste robar la esposa a Potifar. Potifar lo había querido mucho a José. Es más, la Biblia dice que Potifar, mientras José administraba su casa, él solamente se ocupaba de comer y dormir, porque José administraba absolutamente todo. Potifar sabía con quién estaba José, y es más, la Biblia dice que Dios prosperaba todo lo que hacía José. O sea, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos entregamos a Dios, Dios comienza a prosperarnos. Dios comienza a prosperarnos. Y por eso, si tú en tu matrimonio, en tu familia, tú tienes problemas en tu matrimonio, en tu familia, con que tú te entregues a Dios, Dios va a comenzar a prosperarte. Pero tienes que estar concentrado. Tú no puedes entregarte a Dios y mañana tu esposa te tira un plato y tú le tiras un plato por la cabeza también. O tu esposo te contesta mal y tú le contestas mal también. No, tú tienes que estar entregado a Dios. Tienes que vivir para Dios. Eso no quiere decir que vas a ser perfecto, pero vas a poner tu intención para pedirle a Dios que te llene y poder hacer las cosas como correctamente en el poder de Dios.
entregarles tus problemas a Dios. Y eso fue lo que hizo José. José no entendía. Y ahora nuevamente, misteriosamente, Dios permite algo en la vida de José que no tendría que haberlo permitido. Ahora José nuevamente se podría haber victimizado y decía, Señor, fui fiel a ti durante todos estos años. Mira cómo tú me recompensas. Nosotros muchas veces nos desesperamos porque nosotros no vemos el fin desde el principio. Y Dios ve el fin desde el principio. Y por eso Él permite lo que va a hacer para nuestro bien. Dios estaba formando a José para algo superior que tenía para José, que José no sabía nada de eso. Lo único que tenía era una referencia de algunos sueños que había tenido en el pasado, y José habrá dicho por mucho tiempo, habrá dicho, estos sueños, ¿qué? Habrán sido ilusiones mías, pero yo pensaba que Dios me había mostrado algo. Pero parecía que los sueños de Dios no se iban a cumplir en José. Es más, las circunstancias desafiaban todo lo que Dios le podría haber prometido por esos sueños a José. Y acá viene otra lección. Si tú quieres que tu fe no falte, no mires a tus circunstancias. ¿Por qué? Porque tu fe se aferra al objeto, o sea, se nutre del objeto al que se aferra. Si tú te miras a las circunstancias, tu fe te va a faltar. Tus circunstancias desafían tu fe. Tú tienes que poner tu fe en algo firme. Tu fe se nutre del objeto al que se aferra. Tu fe se tiene que aferrar a lo eterno. Tú tienes que entregarle la soberanía de tu vida a Dios. Y entonces acá José le entregó la soberanía de su vida a Dios. Y él no estaba diciendo con Dios, Dios, yo te fui fiel y ahora mira cómo me entregas. José no era fiel a Dios para que Dios le dé bendiciones. José era fiel a Dios porque había aprendido a ser sostenido por Dios y había descubierto un Dios de amor. Y no hay nada que nos mantenga más, que nos dé más fuerza que saber que Dios nos ama. Y eso José entendió. Y a pesar de que había sido mandado a la cárcel, a pesar de que su carrera se había cortado, él aceptó que Dios lo amaba y aceptó al señorío de Dios en su vida. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios? José tenía muchas limitaciones. Y a través de las pruebas Dios tenía que ir desarrollando el carácter de José. José tenía que dejar de ser un niño mimado para transformarse en un gobernador del imperio más grande que existía en la época. Para eso, para hacer una obra grande, Dios necesita caracteres grandes. Y para tener caracteres grandes, esos caracteres tienen que ser pulidos y desarrollados. Y por eso, si Dios te asignó a ti una obra grande, tus problemas son la oportunidad que Dios está utilizando contigo y tú tienes que aprovecharlos para desarrollar tu carácter. Tú no sabes lo que Dios tiene para ti todavía. Y por eso tú no tienes que ponerte un obstáculo, ser un obstáculo a la herramienta que Dios está usando para hacer de ti algo grande. Alguien puede decir, pero yo me equivoqué. Muchas veces lo que estoy viviendo es producto de mis errores. Mira todos los errores que cometió esta familia. Y Dios la eligió para ser los patriarcas de su pueblo, a esta familia, pero totalmente disfuncional y tóxica. Porque Dios elige lo peor para predicarle a lo mejor. Dios elige lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y por eso nadie tiene desventaja cuando se encuentra con Dios. Por eso tú solamente tienes que aceptar el señorío de Dios en tu vida. Tienes que aceptar el señorío de Dios en tu matrimonio. Tienes que aceptar el señorío de Dios con tus hijos. Tienes que aceptar el señorío de Dios en tu vida financiera. ¿Cuánto tiempo estuvo José en la cárcel? No sabemos, pero sabemos que desde que llegó de esclavo a Egipto hasta que se transformó en gobernador después, pasaron 13 años. Sabemos que en la cárcel, cuando estuvo allí, mandaron a dos, al copero y al panadero del rey. Allí ellos tuvieron sueños y José le interpretó los sueños. Y entonces ahora los sueños de este copero se cumplió y del panadero también. Al panadero lo ejecutaron y al copero del rey lo volvieron a poner como copero del rey. Y José, cuando vio que eso sucedía, él vio como una puertita que se abría. Y decía, este debe ser lo que Dios está provocando simplemente para que salga de la cárcel y ser nuevamente un esclavo. Pero estar no en la cárcel, ni no vivir aquí encerrado abajo en una cárcel oscura, acusado y de por vida, que iba a vivir de por vida allí José. Entonces dijo, acá es la oportunidad. Y le dijo al copero, por favor, acuérdate que yo te interpreté el sueño por la ayuda de Dios y que cuando estés con Faraón pide por mí, yo estoy acá injustamente.
El copero salió tan contento, le dijo a José que se iba a acordar de él, pero se olvidó. Y pasaron 2 años allí y para José no había ninguna novedad. Pero lo lindo es que dice que Dios estaba con José en la cárcel. José a todos lados llevaba a Dios. Él podía haber echado a llorar allí, a ser víctima. No, él nuevamente llegó a ser de todos los carceleros, de todos los que estaban en la cárcel, de todos los prisioneros, el mejor prisionero. Y es más, colaboró incluso con su enemigo que lo estaba poniendo en la cárcel a tal punto que el dueño de la cárcel lo ponía a cargo de todos los que estaban en la cárcel. Impresionante. José no se victimizaba como tú y yo nos victimizamos. Y por eso tenía la fuerza que tenía. Porque él había puesto sus ojos en Dios y desarrollaba esa relación con Dios. Había entregado la soberanía de su vida en las manos de Dios. Y problema que venga, él se lo entregaba a Dios. Y allí entonces lo encontramos en la cárcel, ustedes ya conocen. Faraón tiene un sueño después de 2 años. Ese sueño nadie se lo podía interpretar, pero entonces ahí el copero se acuerda de José. Dios le hace acordar al copero. Y acá vemos algo también importante. No te desesperes ante los problemas. Sigue avanzando, tranquilo. Dios está manejando el tiempo. Porque acuérdate que para una obra grande, Dios necesita desarrollar un carácter grande. Y tú y yo todavía no estamos terminados. Entonces Dios permite, Dios va abriendo un poquito el grifo de las pruebas para que nosotros podamos ser siendo pulidos y vayamos aprendiendo lo que tengamos que aprender y vayamos dejando lo que tenemos que dejar. Porque Dios no nos puede usar si nosotros no somos conscientes de los errores pasados. Y yo me imagino que José habrá utilizado mucho para pensar en su familia todo este tiempo, para pensar en su familia, para pensar en lo caprichoso que él era cuando era chico, para pensar en los errores de su papá cuando hacía diferencia con sus hermanos, para entender a sus hermanos que realmente eran víctimas de los errores de su padre. Todo eso lo utilizó José para traer sanidad y para tener una perspectiva correcta de su pasado. Tú y yo necesitamos una perspectiva correcta de nuestro pasado y muchas veces las pruebas nos hacen mirar y entender ciertas cosas que de otra manera no lo entenderíamos. Muy bien, cuando Faraón tiene los sueños, lo mandan a llamar a José. José le interpreta los sueños a Faraón y de repente sale de la cárcel y pasa a ser gobernador de Egipto, el segundo en el reino, en el imperio más grande que existía en el mundo. Imagínense, de la cárcel pasa a ser gobernador de Egipto. Ahora es interesante, ahora José tiene que trabajar. Ustedes saben los sueños, no me voy a detener en eso porque yo quiero ahora analizar las cuestiones familiares. José tiene 7 años para trabajar ahora porque los sueños que Dios le había dado al faraón era que iba a haber 7 años de prosperidad y 7 años de sequía, que esa sequía iba a traer una gran pobreza. Entonces en estos 7 años de prosperidad, José propuso un plan de ¿cómo se dice? ¿Contingencia? Sí, un plan de contingencia, pero de almacenar granos en todo el país para que en los 7 años de pobreza el gobierno pueda proveer al pueblo alimento para que el pueblo no padezca. Al faraón le pareció tremendo ese plan, lo pusieron de gobernador y ahora José trabaja 7 años, siendo el segundo después de Faraón, para la prosperidad de Egipto. Y realmente hace una administración tremenda, José. Prospera. Ahora, es interesante que en estos 7 años, José tenía la oportunidad de buscar a su familia. Sin embargo, nosotros vemos que no hizo absolutamente nada por saber el origen, qué es lo que pasaba con su familia. Y esto es lo que yo interpreto. ¿Por qué José no hizo nada? Porque José tenía un dolor muy grande. Y le era muy difícil enfrentar a su familia. Había 2 cosas. Primero, José debía haber tenido un dolor con sus hermanos por lo que le hicieron. Y enfrentar a sus hermanos para él era un dolor muy grande, una prueba emocional muy grande. Él consideraba que no tenía la fuerza para enfrentar a sus hermanos. Segundo, él debe haber estado un poco dolido con su padre. Porque él no sabía que sus hermanos le habían mentido al padre y que el padre pensaba que él había sido comido por una fiera. Entonces no debe haber sabido realmente por qué mi padre no ha venido, no me ha buscado. Recuerden que Egipto tenía preeminencia en todos los reinos de la época, entonces
José podía haber viajado a Palestina nuevamente para encontrarse con su familia. Sin embargo, en estos 7 años de abundancia vemos que José no hace absolutamente nada por eso. ¿Y por qué? Porque hay un miedo que nosotros tenemos de enfrentar el dolor. Y quiero decirte algo, tú tienes un miedo de enfrentar tus dolores del pasado. Y acá viene algo que es importantísimo lo que voy a decir. Yo no sé si estás escuchando, pero si tú quieres sanar, va a llegar un día que vas a tener que enfrentar tus dolores del pasado. Y vas a tener que tener esa conversación difícil que nunca quisiste tener. Vas a tener que hablar con tu familia, que con esa conversación que incluso hasta puede malinterpretarse. Pero vas a tener que enfrentar. Y Dios te va a ayudar, Dios te va a dar la oportunidad, te va a ir marcando el camino para que llegue ese momento. Evidentemente José todavía no estaba preparado para eso. Y Dios entonces le da a José la oportunidad de crecer por 7 años, ayudar a Egipto. Pero lo estaba preparando para que él pueda tener sanidad. Esto también muestra el amor de Dios por Egipto. O sea, Dios lleva a José, no solamente lleva a José por amor a José y porque quería sanar a su familia, sino que lleva a José a Egipto para salvar a Egipto. Dios amaba a Egipto. Y eso también es un principio importante. Cuando Dios nos elige por amor a otros. No nos elige solamente por amor a nosotros. Sí, Él nos ama. Pero cuando nos elige con una misión. Por eso cuando nosotros no entendemos, nos encerramos en las iglesias y pensamos que Dios es el Dios nuestro nomás. Y no es el Dios de los demás. Parece como que a nosotros nos gusta condenar a los que no vienen a nuestra iglesia. Y no, Dios nos eligió por toda esa gente. Por toda esa gente nos eligió. Pero eso, bueno, es otro tema. Pero entonces ahora llegan los 7 años de pobreza y de sequía. Y esa sequía no solamente fue en Egipto, sino que parece que fue en toda la región, incluso llega hasta Palestina. Y entonces ahora Dios estaba armando algo que José no tenía ni idea de que estaba sucediendo, pero José debe haber estado pensando en su familia todos esos años, y con un gran dolor siempre, llevando eso siempre en su espalda. José, ahora se casa también y tiene una familia, se casa con una hija de un sacerdote de allí de Egipto. Una persona muy importante, una chica de una familia muy importante de la aristocracia de Egipto. Y él forma su familia. Y él parecía que estaba pleno con eso. Amaba a su esposa. Pero quiero decirte algo, cuando hay una herida que tú tienes en el pasado, que tienes que enfrentar y no la enfrentaste, eso te limita para la total felicidad. Y Dios lo sabía. Y Dios estaba preparando entonces un camino para la sanidad de José y para la sanidad de la familia de José. Entonces, cuando llega la sequía afecta a Jacob y su familia. Y entonces Jacob decide enviar a sus hijos a Egipto porque se enteran de que allí en Egipto había comida y que se estaba repartiendo y que se podía comprar comida. Y fíjense que Egipto entonces abre las puertas para el mundo, para que venga también el mundo La administración de José había sido tan buena que, tenían tanta abundancia que estaban dispuestos a ayudar al mundo con la abundancia que tenían. Y entonces se encaminan los hermanos de José hacia Egipto. Y entonces allí José, que estaba atendiendo a todos los extranjeros que venían, de repente ve un grupo de 10 personas que le parecen conocidas. Y cuando ve esas 10 personas que le parecen conocidas, ahora comienzan a hablar en el idioma que él conocía también. Por supuesto, él ya sabía perfectamente el egipcio. Y entonces cuando los empieza a ver, ahora se empieza a remover todo. Imagínense lo que puede haber sentido las emociones de José, cómo deben haber estallado en ese momento. Cómo debe haber palpitado su corazón cuando ve a sus hermanos. Cuando ve a sus hermanos, se generan tantas emociones en el corazón de José que ya él no lo podía, debe haber sido muy difícil de dominarlo eso. Es más, todas las heridas reviven en la presencia de sus hermanos. Y por eso tenemos tanto dolor nosotros de enfrentar una situación, porque cuando nosotros enfrentamos la situación y enfrentamos especialmente a la gente que nos hizo doler, las heridas reviven. José tuvo la ventaja de que sus hermanos no lo reconocieron. Y entonces cuando él ve a sus hermanos, habla con ellos,
les pregunta de dónde vienen, por supuesto con un intérprete, él les habla en egipcio. Entonces los hermanos le responden y José los acusa de espías. Los acusa de que vienen a espiar la tierra. Y alguien acá puede decir, ¿qué está haciendo José? Bueno, ¿qué está haciendo José? José tenía tantas emociones que me imagino que él en un principio no debe haber sabido bien lo que estaba haciendo. Pero él acá viene un principio que nosotros tenemos que saber. Él quería saber quiénes eran sus hermanos ahora. Él quería saber quiénes eran sus hermanos ahora. Evidentemente, y nosotros vamos a ver que José tenía la disposición a perdonar. Pero quiero decirte algo, si bien nosotros podemos tener la disposición a perdonar, nosotros no nos podemos reconciliar con alguien que perdonamos a menos que esa persona se haya arrepentido. De lo contrario, vamos a provocar un mal mayor. Y José, en sus emociones, ya su madurez había llegado a ser tan maduro por las pruebas que había tenido, que él dice, no, yo no puedo yo tengo que saber si mis hermanos se arrepintieron de lo que hicieron. Tengo que saber qué fue lo que pasó. Tengo que saber. Y entonces, acá hay algo que nosotros debemos entender. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el deber de perdonar a todos los que nos hicieron mal. Pero vuelvo a repetir, no tenemos la obligación de reconciliarnos. Es más, si nosotros nos reconciliamos sin que las personas se hayan arrepentido, nos van a causar un mal mayor. Y por eso no podemos confundir el verdadero amor con debilidad. El verdadero amor es fortaleza. El verdadero amor siempre ama. Pero el verdadero amor tiene que ayudar a crecer a las personas. El verdadero amor no es dependiente. José podría haber dicho, no, deben haber cambiado, y pensado en sus pensamientos, el deseo, porque a veces nosotros confundimos el deseo con la realidad, y muchas veces confundimos a la realidad con el deseo que tenemos, y decimos, no, deben haber cambiado, y los podría haber abrazado ahí. No, esos deseos son deseos. No, es como esa chica que dice, yo lo voy a cambiar a él, cuando nos casemos todo va a cambiar. Esos son deseos que tienen, no, cuando te cases no va a cambiar nada, se van a profundizar los problemas. Y ahora, cuando estás en tu casa, que te va mal en el matrimonio, tú dices, no, van a pasar 2 años y las cosas van a cambiar. No, son deseos. Entonces alguien puede decir, pero ¿qué, Joel? ¿Me estás diciendo que entonces las cosas no van a cambiar? No, entrega tu corazón a Dios y comienza ahora a estar dispuesta o dispuesto a pasar por el proceso de sanidad, y ese proceso de sanidad implican ciertos pasos que tienes que pasar por dolor. Tienes que pasar por dolor por medio de esos pasos. Entonces, ¿qué hace? José los acusa a ellos de espías y los manda a la cárcel. Los manda a la cárcel, y entonces cuando los manda a la cárcel los deja 3 días en la cárcel, y allí él escucha el diálogo de los hermanos allí en la cárcel y empieza a escuchar. Los hermanos no sabían que él sabía el hebreo, y empieza a escuchar lo que dicen los hermanos, y los hermanos ahora con la culpa. Hay algo interesante, comienzan a hablar ahora y se empiezan a recriminar, y empiezan a decir, ve, esto nos está pasando por lo que hicimos con José. Y eso le empieza a palpitar a José cuando escuchaba esas conversaciones. O sea, los hermanos durante esos 18 años o 20 años, habían vivido con culpa. No habían podido vivir plenamente. Lo que nosotros no hacemos en el pasado, nuestros errores nos persiguen. Y hasta que no lo solucionemos, no vamos a poder desligarnos de nuestros errores del pasado y las cosas que hicimos malas del pasado. Con esto quiero decirte que hay solución para eso. Pero esa solución no viene por tapar los errores. Tengo que enfrentarlos. Y los hermanos tenían que enfrentar su error con la verdad. Si no, no iban a tener sanidad. Dios no solamente estaba queriendo sanar el corazón de José, sino quería también sanar el corazón de los hermanos de José. Entonces los hermanos comienzan a recriminarse, comienzan a decir qué es lo que hiciste. José escucha y está como espía, digamos, de sus hermanos durante 3 días allí escuchando sus conversaciones, pero él todavía no tiene la seguridad de que sus hermanos han cambiado. Y entonces él les dice, muy bien, yo sé, los hermanos le habían dicho, él le había preguntado de dónde venían, y ellos le contaron que tenían un padre, que tenían otro hermano allí que había quedado y que otro hermano había desaparecido. Y entonces les dice, muy bien, yo quiero ahora lo siguiente, yo quiero que ustedes vuelvan a sus casas. Yo les voy a dar la comida que vinieron a comprar, que vuelvan a sus casas
pero ustedes me van a traer a su hermano. Y como garantía de que ustedes me van a traer a su hermano, ustedes van a dejar a otro hermano aquí, a otro de sus hermanos. Y José elige al hermano que se había portado más mal con él, que era Simeón. Y dice, él va a quedar en la cárcel hasta que ustedes lo traigan al hermano pequeño. Entonces ellos le dicen, pero es que nuestro hermano pequeño no, nuestro padre, si le quitamos al hermano pequeño se va a morir. Y allí vemos algo también de José que es interesante. Los hermanos le estaban diciendo que el padre se iba a morir si traían a su hermano Benjamín. Sin embargo, José siguió firme en el propósito de traer a Benjamín, a pesar de que su padre se muera. Y acá viene algo que quizás no todos estén de acuerdo conmigo, pero ¿qué pasó? En este tiempo José se había dado cuenta de los errores de su padre y de los errores de sus hermanos. Entonces él no sabía si su padre todavía seguía fomentando las mismas insensateces que había fomentado en esa época. Y entonces ahora lo que José se había propuesto era salvar a su hermano de las garras de sus hermanos, y para que no crezcan en un hogar tan tóxico donde su padre no había sabido cómo poner orden en ese hogar. Entonces le dice José, Simeón va a quedar en la cárcel hasta que ustedes vengan con su hermano menor. Muy bien, le entrega la comida y los granos a sus hermanos, pero le da la orden a sus siervos de que pongan allí, que pongan el dinero que habían pagado. Y cuando vuelven en el camino y ellos abren sus costales, ven que ahí está el dinero, les da muchísimo miedo porque ahora dice, pero ¿cómo? Está el dinero acá y van a decir que nosotros lo robamos. Pero entonces llegan a la casa de Jacob y están allí todos allí y le dicen lo que había pasado. Jacob dice, ¿qué pasa con Simeón? Y otro dolor para Jacob. Y se lo hemos perdido, quedó allá, hasta que nosotros vayamos nuevamente con Benjamín. Y Jacob dice, nunca van a volver con Benjamín. Ustedes conocen la historia, no voy a contar porque tenemos que avanzar, porque si no, no va a haber lugar para las preguntas. Pero entonces, hasta que llegan a tener tanto hambre que dicen, bueno, al final lo convencen a Jacob. Judá le dice, mira, yo me comprometo, si no vuelvo con Benjamín, tú lo vas a tomar de mis hijos. O sea, tú lo vas a cobrar con mis hijos y con mi vida. Pero yo me hago responsable, pero si no vamos a morir todos. Vamos a Egipto, traigamos a Simeón y llevemos a Benjamín para que este hombre que nos exige pueda ver que nosotros no le mentimos y que no éramos espías. Muy bien, Jacob accede con mucho dolor, vuelven a Egipto. Allí en Egipto, entonces cuando llegan, ahora José los trata a sus hermanos, y cuando ve a Benjamín los trata a sus hermanos de una manera totalmente diferente. De paso, Benjamín ya para esta altura tenía unos 25 años, 27 años más o menos, no me acuerdo ahora el cálculo, pero más o menos ya era alguien crecidito. Y entonces cuando ve que sus hermanos no habían hecho nada con Benjamín, ahora comienza a pensar que sus hermanos quizás habían cambiado. Y entonces él organiza un banquete. Y ahora sigue probando José a sus hermanos y organiza un banquete, y entonces en ese banquete pone a todos los hermanos en orden de edad. Y cuando dice que le sirvan a los hermanos, él pone el plato más grande, los postres mejores se los da a Benjamín para analizar la actitud de los hermanos. Y él ve que los hermanos están muy felices, él ve que Simeón ahora recibe a los hermanos muy felices y están todos comiendo muy felices, y esa competencia que antes había con él se da cuenta que ahora no existía con Benjamín. Y entonces ahora puede ver él que sus hermanos habían crecido, y no solamente sus hermanos, posiblemente ahora su padre también, a raíz del dolor, había empezado a crecer en madurez y no ser tan insensato como lo había sido en el pasado. Y entonces terminan de comer, José prepara otro plan, y entonces en la copa, él agarra una copa que era muy importante para los egipcios, que era la copa de adivinación, y como José no lo usaba, no le interesaba mucho eso, como él tenía el poder de Dios para interpretar sueños, entonces él pone su copa de adivinación, la pone en los costales de Benjamín, secretamente, y entonces vuelven los hermanos, y cuando vuelven manda una guardia acusándolos de que habían robado la copa. Como los hermanos no sabían nada, entonces dicen, muy bien, al que se le encuentre la copa, ese va a tener que morir. Y entonces cuando empiezan a revisar, el siervo de José encuentra en Benjamín la copa. Los hermanos sí, ahora se querían morir todos, y ahora sabían que se iba a morir su padre. Entonces cuando vuelven, los hermanos le piden por favor a José, y le dicen a José, por favor, no,
haz lo que quieras con nosotros, pero por favor deja volver a Benjamín. Y ahora José comienza a evidenciar, como puede ver, que sus hermanos han aprendido a amar y que se han arrepentido, han analizado lo mal que hicieron en el pasado, y ahora entonces José se da cuenta que puede reconciliarse con los hermanos. Él ya los había perdonado, pero él estaba viendo si se podía reconciliar nuevamente con ellos. Cuando él ve que sus hermanos cambiaron, ustedes conocen la historia, él se hace conocer por los hermanos le dan mucho miedo, porque dicen ahora él nos va a destruir por lo que hicimos, y él dice no teman. Y entonces ahí, si ustedes quieren, lean el pasaje, José nuevamente habla lo que había marcado su vida, del señorío de Dios. Dicen, no teman por lo que hicieron. Dios usó eso para salvación de todos ustedes. Dios utilizó el dolor que nosotros pasamos, utilizó incluso la envidia de ustedes, utilizó todo lo malo que Satanás provocó y que las insensateces de nuestras limitaciones provocaron para traer sanidad y para traer salvación. Entonces, José se descubre a los hermanos, y acá en la vida de él podemos ver varios principios. José aceptó el señorío de Dios. Segundo, no se sintió una víctima. Tercero, no vivía atrapado en el rencor. ¿Y cómo superaba el vivir atrapado en el rencor? Con servicio. Si tú quieres que el rencor, porque a todos nos da dolor cuando nos hacen algo malo, pero si nosotros nos centramos en nosotros, ese dolor va a seguir aumentando. Si nosotros comenzamos a servir, vamos a ver que entonces ese rencor no le damos lugar al rencor, y Dios con el servicio hace que nosotros salgamos de nosotros mismos para entregarnos a los demás, y eso hace entonces que el dolor disminuya. Y esto es otra cosa importante. José estuvo dispuesto a perdonar, pero recién se reconcilió cuando vio verdadero arrepentimiento. Y por eso Dios no te pide que te reconcilies. Dios siempre te pide que perdones, pero no te pide que te reconcilies con alguien que no se ha arrepentido de lo que ha hecho. Y para eso vas a tener que probar a esa persona, si se arrepintió o no. Y eso va a tener que darse con tiempo, así como lo hizo José con sus hermanos. Muy bien, preguntas. Pastor, hay una pregunta bastante interesante. Dice, ¿cómo hacer para lograr que se restablezca una relación cuando uno cometió un error y la persona está esperando ver señales de arrepentimiento? Han pasado 3 años y mi familiar dice que todavía no ve esas señales en mí y que por lo tanto no podemos restaurar la relación. ¿No se vuelve algo subjetivo y a la opinión de la persona simplemente esta reflexión? Puede ser que sea algo subjetivo. Tú no puedes analizar qué es lo que hay en tu pariente. Tú te equivocaste con el pariente, le pediste perdón, pero posiblemente tu pariente nunca te quiso perdonar. Y entonces puede ser que ahora él entonces te pone ciertas pruebas para que tú, cumplas. Ahora, esas pruebas tienen que ser claras. Tú le tienes que preguntar, ¿qué es lo que quieres ver en mí? Y si esas pruebas son sensatas, porque tú no te puedes transformar en esclavo de alguien para poder nuevamente ganar una relación. Si no, tú no puedes ser humillado por alguien que te perdona. El que te perdona, no te humilla, te perdona. Simplemente tiene que asegurarse que tiene que haber evidencias de arrepentimiento. Es subjetivo, pero tú ya cumpliste con lo tuyo, entonces no fuerces esa relación. Si él no te quiere perdonar, el problema lo tiene él, no lo tienes tú. Está bien, tú te equivocaste. Por ejemplo, yo he visto personas, esto pasa mucho en los matrimonios que han adulterado. Por ejemplo, supónganse un hombre adulteró y le causó un daño muy grande a su mujer y a su familia. Ese hombre que adulteró posiblemente se haya arrepentido, pero la esposa, que fue la víctima de su error, o el esposo, pónganlo como ustedes quieran, hace que su rencor crezca y nunca termina de perdonar. Nunca termina de perdonar. Al final, la persona que no perdona es la que se perjudica. El perdón trae sanidad. El rencor trae enfermedad. Es tóxico el rencor. Ahora, tú no puedes obligar a alguien que te perdone. Si no te quiere perdonar, no. Y si tú has dado señales de arrepentimiento y él todavía no se quiere reconciliar, está en su derecho. Tú simplemente entonces no fuerces nada, porque el amor no se fuerza. El amor es voluntario. Entonces no fuerces nada.
no te expongas a un dolor mayor tampoco. Simplemente tú estás con la conciencia tranquila de que tú ya has solucionado tu problema con Dios. Pastor, usted justamente puso un ejemplo que nos ha llegado a través del correo electrónico que dice: yo fui infiel, pero el matrimonio ya estaba mal desde antes por ambos lados, y ahora que pedí perdón, ella me dejó volver a casa, pero todo el tiempo me saca en cara la infidelidad. Quiere que todo se haga a su manera e incluso me manipula delante de la gente. Yo siento que esto es algo tóxico y siento que realmente no me ha perdonado. ¿Qué debo hacer? Sí, eso lo he visto, sí, es algo, o sea, cuando una persona quiere humillar por el error que se hizo en el pasado, esa persona no perdonó. Yo lo he visto, eso me acuerdo con una pareja en la iglesia, que la esposa yo veía que lo tenía como un esclavo al marido. Y una vez hablando con el marido, él me dice, sí, lo que pasa es que yo le fui infiel en el pasado, y él había aceptado esa esclavitud, ¿no? De paso. Pero yo le fui infiel en el pasado, entonces cada vez que yo me equivoco o tenemos algo, un error, que cometo un error, que no saqué la basura o algo por el estilo, ella me saca la infidelidad del pasado. Esta persona no se sentía perdonada por Dios, y como no se sentía perdonada por Dios, también quería ganar el perdón de la esposa. El perdón no se lo gana. El perdón debemos nosotros, o sea, sí lo debemos aceptar, pero yo tengo que generar confianza en la persona de que no voy a cometer lo mismo que hice en el pasado. Eso sí. Pero la persona que me perdona no puede estar humillándome todo el tiempo. Ahora, tenemos que reconocer que yo quizás, supónganse, si yo fui la persona que causé el dolor, cometí un error, un dolor muy grande en la persona. Entonces tampoco le puedo decir, bueno, perdóname y no hablemos más del tema, porque si me perdonaste no hablemos más del tema. No, esa persona necesita sanar hablando del tema. Posiblemente en tu relación todavía no se habló demasiado del tema. Quizás se perdonó, se quiso tapar, no. Hay que hablar de las cosas, hay que enfrentar las cosas. Yo me imagino que la relación con José y sus hermanos después de ahí en adelante, que después él los trajo para vivir a Egipto, no debe haber sido muy fácil, instantánea. No, tuvieron que hablar muchas cosas para seguir creciendo, tuvieron que poner muchas cosas arriba de la mesa, y lo mismo pasa con una relación cuando hay un error. Por eso Dios nos aconseja tanto de que seamos fieles, para que no tengamos que pasar por todos estos procesos. Pero si nos equivocamos, hay solución, así como esta familia también tuvo solución. Aquí también hay un comentario interesante. ¿Cuál es la alternativa que tiene esta persona? Nos comenta lo siguiente: en nuestro matrimonio ambos cometimos errores gravísimos. Sin embargo, mi esposa siempre me recrimina y quiere que yo le pida perdón, pero ella nunca está dispuesta a reconocer sus errores. Me parece eso muy injusto. ¿Cómo puedo hacer para convencerla de que ella también tiene que aceptar parte de su responsabilidad? Sí, es injusto eso, y es algo muy común eso, pero está mal de parte de ella. Ella evidentemente todavía no tuvo ese encuentro real con Cristo, quizás sí con la religión, pero no con Cristo. Cristo nos lleva a ser vulnerables, y las personas que tienen a veces también la autoestima baja, les cuesta reconocer algo, porque piensan que si reconocen un error no los van a querer más. No, tenemos que aprender que Cristo nos acepta con todos nuestros errores. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que Cristo nos acepta con todos nuestros errores, comenzamos a darnos cuenta que no tenemos que esconder los errores. Fíjense la Biblia, los grandes personajes de la Biblia, se cuentan todos los errores. Imagínense esta familia que aparece acá en la Biblia. O sea, cuando nosotros nos entregamos a Dios, eso nos hace vulnerables. Y es más, cuando podemos reconocer los errores y lo que Dios hizo a pesar de nuestros errores, la gloria es para Dios, ya no tenemos ningún problema. O sea, no tenemos que tener miedo. La persona que está queriendo tapar sus errores es una persona que todavía no sanó. Y por eso, claro, me gustaría hablar, yo no puedo hablar con tu esposa, pero me gustaría, si ella está escuchando, que ella se dé cuenta de que no necesita tapar sus errores para ser amada. Va a ser amada por el que ama, ama. Y por eso Dios nos muestra que nosotros no necesitamos tapar nuestros errores para ser amados por Él. Es más, Él nos perdona y nos pide incluso que le contemos nuestros errores para ser perdonados. Es necesario eso. Y es necesario. La persona que ha encontrado salvación en Cristo, el perdón en Cristo, no tiene miedo de ser vulnerable. Porque no solamente encontró el perdón, sino que encuentra la transformación en Cristo. Entonces alguien puede decir, bueno, sí, yo me equivoqué en el pasado, sí, pero ahora estoy en Cristo. Nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron.
Y por eso la Biblia encontramos que la gente es vulnerable. Y por eso no tiene ningún sentido esos cursos que hacemos a veces en matrimonio, donde viene una persona y cuenta lo perfecto que es su hogar, lo perfecto que se lleva con sus hijos. Ya nadie les cree a esas personas, nadie les cree. O sea, esto es una pantalla que creó la religión, eso de hacer cursos donde viene un expositor a mostrar la familia perfecta que tiene. ¡Qué ridículo! Eso lo hace la religión legalista, no es la religión de Cristo. La religión de Cristo nos hace mostrar tal cual como somos. No estamos tampoco proclamando nuestras miserias a los demás, pero si alguien nos señala nuestras miserias y tenemos que reconocer algo, lo reconocemos porque estamos en Cristo. Amén. Muy interesante ese punto, pastor. Y aquí también hay otro comentario interesante. Dice, buenas noches, ¿cómo puedes restaurar una relación conyugal si el orgullo es el que gobierna al sacerdote del hogar? Siento que mi relación conyugal se ha marchitado. ¿Es sano vivir así? Nos preguntan a través de YouTube. No, no es sano vivir en una relación con orgullo, pero es tu prueba. Es tu prueba. Es como la cárcel cuando José estaba en la cárcel. O sea, con esto no quiero decirte, tú tienes que primero tú dejar que tu orgullo sea pulverizado por Cristo. Por supuesto, tu marido, si sigue siendo orgulloso, tiene un problema. No se encontró con Cristo. Porque justamente, ¿qué es lo que hace Cristo? Lo que hace Cristo es pulverizar el orgullo. El objetivo, eso es lo que tenemos que entender, el objetivo de la verdadera religión es pulverizar el orgullo. Y por eso, cuando nosotros estamos yendo a una iglesia y somos más orgullosos, eso estamos viviendo una fantasía, no es la religión de Cristo. Estamos yendo a una iglesia pensando que estamos bien y estamos viviendo una fantasía, estamos adorando un Dios falso. El verdadero Dios que se manifiesta en Cristo pulveriza el orgullo. Y por eso Pablo decía, cuando nosotros aceptamos la salvación de Jesús, no hay lugar para el orgullo. Tu marido todavía no se encontró con Cristo. Y bueno, ora para que él se encuentre con Cristo. Muéstrale tú a Cristo en tu vida. Y cuando tú le muestras a Cristo en tu vida, sí, tú puedes decir, la relación se marchitó. La relación puede volver a surgir nuevamente. Pero pueden pasar dos cosas. Cuando tú te entregues a Cristo, tu marido o se va a adaptar a ti y se va a entregar a Cristo también, o se va a ir. Pero no va a quedar la cosa neutral. Cuando tú tomas la iniciativa en tu matrimonio de buscar a Dios, Dios hace la diferencia. Dios hace la diferencia. Y yo estoy seguro que Dios quiere salvar tu matrimonio. Y lo más seguro es que si tú le muestras al verdadero Cristo, tu marido se va a sentir atraído por ese Cristo. Hay que entregarse, hay que aceptar el señorío de Dios. Tenemos también otra pregunta que dice, ¿cómo salir de una relación dependiente? Bueno, eso, cómo salir de una relación dependiente. Dimos algunos principios en las primeras sesiones que nosotros estudiamos de cómo nosotros tenemos que saber marcar límites. ¿Se acuerdan? El límite, dijimos que el límite más grande que nosotros tenemos es el no. Y nosotros tenemos que aprender a ser individuos. Tú no tienes que ser ni codependiente y por eso te aconsejo que mires las primeras sesiones que tuvimos de relaciones saludables, porque ahí están los principios para no tener relaciones dependientes, ni codependientes. Pero para no tener relaciones dependientes tenemos que saber marcar límites. Y para eso ustedes pueden ir, no me acuerdo cuál era el seminario que di sobre ese tema, pero ahí desarrollamos bastante ese tema. Tenemos también otra consulta que nos llega a través del correo electrónico. Es un testimonio bastante sensible, pastor. Dice lo siguiente, pastor, mi abuelo abusó de mi hermano. Aún así quise contarle a mi mamá no me creyó y esto me ha causado mucho dolor. Me diagnosticaron desorden bipolar postraumático y luego esquizofrenia. Prácticamente mis padres me abandonaron. He tratado de acercarme a ellos, pero siguen lastimándome. No quieren que olvide mi pasado y no sé cómo perdonar a mi abuelo y a mi hermano por el abuso sexual. Todos me juzgan porque yo no honro a mis padres. Me han dicho que incluso no me voy a salvar porque yo no los honro. Quisiera saber si me pueden ayudar. He deseado saber cómo seguir viviendo con esta situación, con una vida disfuncional. No, tú, o sea, acá los que te están acusando que tú no te vas a salvar porque no honras a los padres, no saben, para mí no saben lo que están diciendo. Acá hay una cosa importante, sí, hay un dolor que a ti te causó esto y te perjudicó para toda la vida. He visto muchos de los padres
Eso es, pero muy común, que cuando hay abusos en la familia los padres tienden a negarlo. ¿Por qué? Porque no saben cómo manejarlo. Y como no saben cómo manejarlo, prefieren decir, no, esto no es verdad. Y piensan que cuando convencen al hijo de que no es verdad, es como que sienten un alivio, como diciendo, no, no debe ser verdad. Aunque muy en el fondo ellos saben que puede ser así. Lastimosamente no te está pasando algo que es muy diferente al patrón. Generalmente, esto no lo analicé acá, lo tenía acá como un punto, pero había tantas cosas para tocar. Pero por ejemplo, en la familia de José, hasta que los secretos no salieron a la luz, no podía haber sanidad. No podía haber sanidad. En una familia donde hay muchos secretos, es una familia tóxica y enferma. Y esos secretos, hasta que no salgan a la luz, no traen enfermedad en la casa. Y traen sanidad, Entonces, tú estás tomando distancia de tus padres porque ellos no están reconociendo algo que sucedió, y entonces a ti te hace mal estar cerca de ellos. Tú no es que, yo lo que creo es sí que no los debes odiar, pero que tomes distancia para protegerte a ti mismo por algo que ellos no quieren reconocer y que no los puede forzar a reconocer, y que a ti te causa mucho dolor que ellos sigan ese patrón. Tú estás haciendo lo que pasó con José, estás en Egipto. Dios lo tuvo que sacar a José de Egipto de su familia, porque su familia era tóxica. Si José hubiera vuelto antes, si José no hubiera llegado a ser gobernador, posiblemente hubieran bebido en un montón de secretos, de cosas que no le hacían bien a nadie. Y por eso, en la medida que tú te entregues a Cristo, que aceptes el señorío de Dios en el sentido de que por algo, a pesar de que tú no lo entiendes, por algo esto sucedió. Posiblemente esto te hace más dependiente de Dios, porque recuerda que Dios tiene contigo un plan de eternidad, no tiene un plan de 70 años contigo, tiene un plan de eternidad. Y a veces las pruebas es lo que nos hace más aferrar a Dios. Dios no provocó esas pruebas, pero hay una ley social, comunitaria, que todo lo que nosotros hacemos repercute en la gente que está alrededor nuestro. Y por ejemplo, las malas decisiones de tu abuelo repercutieron en ti, las malas decisiones de tus padres repercutieron en ti. Tú tienes que hacer como José, decir, yo no voy a pasar lo mismo con mi familia, yo voy a tomar decisiones correctas para que las personas que me rodeen puedan cosechar cosas buenas de acuerdo a las decisiones que yo tomé. Para eso tú tienes que analizar, y tus padres están equivocados, tu abuelo está equivocado, tú no eras el equivocado, son ellos. Y eso ojalá que te dé tranquilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas que no quieren aceptar acusan de locos, acusan a las personas que realmente quieren enfrentar las cosas como realmente son y quieren vivir en la verdad y no en una mentira. Simplemente, por supuesto, sería lindo poder charlar más en el sentido, tú puedes ir a un consejero, incluso puedes ir a un terapista para que te ayude a enfrentar estas cosas y ayude a asimilar, porque tú tienes que aprender a convivir con las injusticias que te pasaron. Ese es el señorío de Dios. Eso fue lo que le trajo paz a José y fue lo que le ayudó a enfrentar a José los momentos difíciles para ser preparado para vivir entonces la misión que Dios le había asignado. Esta persona que nos escribió el correo electrónico nos dio un diagnóstico de lo que le está pasando y probablemente, pastor, como usted bien dice, además de tener la ayuda de parte de Dios, es bueno poder asistir a una persona que pueda ver la parte de la salud mental, ¿no? Porque hay ciertas situaciones como esta que son tan sensibles que pueden desequilibrar nuestra estabilidad emocional, y Dios también ha provisto de médicos, ha provisto de la ciencia para ayudarnos también a sobrellevar todo este tipo de cargas. Así que gracias por contarnos esto tan privado, algo tan difícil que te ha tocado vivir. Sabemos que no hay ninguna palabra que te pueda dar quizás la tranquilidad en este momento, pero sí estamos seguros que si Dios todavía te permite tener vida es porque Él tiene un propósito maravilloso para ti. Así que no dudes, olvídate de tu pasado y piensa en positivo, creyendo que Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Gracias por contarnos tu experiencia. Rápidamente quisiera leer también otros comentarios que me parecen muy prudentes. Aquí dice lo siguiente: pastor, esta serie me ha ayudado muchísimo. Estoy atravesando una crisis matrimonial y estoy creciendo mucho con esta serie, pero mi marido no se suma. ¿Cómo puedo transmitirle estas mismas herramientas? Ora por él, créese tú y que él se sume cuando se tenga que sumar. Acuérdate que los tiempos de Dios son, Dios está trabajando para que tú sanes. Y a veces para que tú sanes, a José le hubiera gustado salir de la cárcel, ni bien le reveló al copero
su sueño y que salió el copero de la cárcel. Sin embargo, pasaron 2 años y todavía José tenía que seguir creciendo. Tú simplemente sigue creciendo y Dios en su momento hará que tu marido se sume. Aquí también hay una pregunta muy interesante, pastor. ¿Cómo hacer para lograr que se cumplan los sueños de Dios en mi vida si siento que ya no puedo más, que ya se me acabaron las fuerzas para avanzar con el plan de Dios que ha colocado para mi vida? Muy bien, esta es una pregunta, no sé cuáles son todas las variables, no sé por qué tú ya no das más. Yo lo que puedo ver es que tú tienes que vivir la experiencia que dice Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Muchas veces cuando no damos más es porque nosotros estamos cargando nuestra vida, nuestras ansiedades sobre nosotros mismos, no las entregamos a Dios. A veces es necesario hacer un alto, reentregarnos a Dios y vivir el día, porque a veces podemos estar tan ansiosos también por cumplir el plan que Dios ha puesto para mí, que tú dices que parece que es demasiado alto, y el plan de Dios para tu vida es que hoy estés con Él. Siempre, si hoy estás con Él, tú vas a cosechar algo pasado mañana, mañana vas a cosechar algo que estés mejor, se va a cumplir más un plan, pasado mañana más y más y más. La cuestión es estar con Él. A veces nosotros limitamos el plan de Dios también porque queremos llegar directo al plan sin estar dispuestos a pasar por el proceso. Y el plan que Dios tiene no es una meta, sino que es crecer y no dejar de crecer. Mientras más crecemos, más servimos. Mientras menos crecemos, menos podemos servir. Y si vivimos, mientras vivamos y sigamos creciendo, a más personas vamos a poder seguir sirviendo. Pero el plan que Dios tiene para hoy es que tú te entregues a Él. Y ya con que hoy te entregues a Él, vas a estar cumpliendo el plan de hoy. Después vendrá el plan de mañana y todo ese plan sumado de cada día con Dios será el plan de tu vida. Un paso a la vez entonces, sin apurarse. Tenemos también otro comentario que dice: ¿la reconciliación es opcional e incluso si existe arrepentimiento? A mi criterio, la reconciliación es opcional si no hay arrepentimiento. Si hay arrepentimiento y, por ejemplo, voy a dar un caso. Supónganse que alguien fue infiel y tuvo un amante por 15 años. Y yo, como me fueron infiel, reanudé mi vida y me casé con otra persona. Bueno, después de 15 años esa persona se arrepiente y quiere volver a estar conmigo. No, o sea, lo que se hizo, se hizo. O sea, yo creo que la reconciliación siempre es buena. Siempre es buena. Siempre va a ser buena si las cosas están frescas. Y con esto no estoy poniendo una ley, sino simplemente estoy recomendando algo. Pero sí es opcional si pasó el tiempo y yo no... O sea, ya han pasado muchas aguas bajo el puente, yo creo que es opcional. El amor nunca es obligado. Nunca es obligado. Y siempre las cosas tienen que darse dentro de los principios divinos o de los principios del universo. Bueno, pastor, nos ha ganado la hora. Ha sido un privilegio acompañarlo en esta serie de relaciones saludables de diálogo abierto. Han sido 10 capítulos en total. Van a tener la posibilidad de revisar cada punto a través de YouTube, a través de Facebook, en las transmisiones que hemos realizado. Pero rápidamente yo quisiera leer algunos comentarios que nos han dejado aquí en las redes sociales. Nos comenta una persona que nos dice lo siguiente: es verdad que Dios nos prueba más allá de nuestra fe. Mi madre acaba de morir hace un mes y me siento muy triste y amargada, a veces, por no haber hecho mucho por mamá. Ella vivía en otro estado. Sé que fue la voluntad de Dios, pero me pregunto por qué tan pronto es muy doloroso. Extraño escuchar su voz a diario y ruego a Dios que me dé fuerza y tranquilidad. Pastor, ¿qué le podemos decir a esta persona y a muchas personas que están sufriendo por la pérdida de un ser querido, por el tema del COVID y también por otras enfermedades? Muy bien, yo quiero primero invitarlos, para la semana que viene vamos a comenzar va a haber 2 temas, las próximas 2 semanas, los miércoles, que vamos a hablar de las promesas de Dios para estos momentos. O sea, y por eso no se lo pierdan, la semana que viene, los próximos 2 miércoles,
van a estar los pastores asistentes aquí de la iglesia Forest City y van a estar con este tema que creo que va a ser muy lindo. Ahora, ¿qué es lo que le puedo decir a esta persona? Yo lo que te puedo decir a esta persona, que es lo que le digo a todos los parientes, las personas que han perdido a alguien por el COVID, la persona que murió ya no está sufriendo. Entonces, ni está mirándote desde el cielo ni nada. La Biblia dice que está en un estado de inconsciencia. Y si está en un estado de inconsciencia, no siente nada. La que siente eres tú. O el que siente eres tú. Creo que era una mujer la que me estaba hablando. La que siente eres tú, pero tu mamá ya no siente nada. Entonces tú no tienes que estar preocupada ni por culpa si hiciste, si no hiciste. Lo que hiciste, entrégaselo a Dios y ya está. Ella ya está sellada, por lo que entiendo, está sellada para vida eterna. Cuando Cristo venga, dice la Biblia que ella va a resucitar. Entonces suponte, tu mamá murió la semana pasada, suponte, cerró los ojos. Cuando cierra los ojos, la Biblia dice que no se siente nada en la muerte. Entonces cuando abre los ojos, está viendo a Cristo venir en las nubes, en la segunda venida de Cristo. Entonces para tu mamá, estos 50 años que hayan entre medio, o no sé cuánto, hasta que venga Cristo, o 30 o 20 o lo que sea, para ella va a ser como un segundo. Entonces para tu mamá la muerte fue el paso rápido a la segunda venida de Cristo. Entonces nosotros no podemos llorar por los que murieron si es que creemos en Cristo y creemos en lo que dice la Biblia. Para los que murieron ya es una bendición la muerte, porque eso es un paso acelerado hacia la venida de Cristo, que comienza la vida sin pecado, sin dolor, sin enfermedad. Allí esa persona va a resucitar, tu mamá va a resucitar y tú te reencontrarás con tu madre, si es que todavía tú estás viva. Y si tú moriste, resucitarás con tu madre también. Pero todos vamos a morir. Sí, puede ser que tú puedas haber hecho algo mucho mejor, pero la culpa no te lleva a nada. La culpa no es de Dios, la culpa la pone Satanás en la cabeza. La culpa nos hace vivir en una vida que no es en plenitud. Dios quiere que le entregues tu culpa y Dios quiere que tú creas que en Cristo estás perdonada. Si te faltó hacer algo, bueno, ahora enséñale a tus hijos lo que tú no aprendiste. Enséñale a la gente lo que tú no aprendiste. Pero no vivas con culpa, entrégale eso a Dios. Así como los hermanos de José tuvieron que entregarle su pasado a Dios, así como José incluso tuvo que entregarle su pasado a Dios, Jacob tuvo que entregar su pasado a Dios. Todos hemos cometido errores. Nadie de nosotros ha sido perfecto. Y por eso tienes que saber que tu mamá ahora está en bendición. Llora por ti, pero no llores por ella, porque ella está bien. Así es, pastor. Y queremos agradecer a todas las personas que se han conectado esta noche y a lo largo de estas 10 sesiones que hemos tenido en Relaciones Saludables. Tenemos aquí los comentarios que dicen palabras exactas del pastor Joel Barrios, justo lo que hoy necesitaba escuchar. Anoche dije, estoy pasando por algo porque Dios así lo quiere. Otra persona nos dice, me encantó este estudio, muchísimas gracias. Buenas noches, saludos, agradecimientos y bendiciones para el pastor Joel Barrios. Me dejó mucha enseñanza este programa. También nos dicen, muchas gracias, han sido excelentes temas de mucha edificación. Otra persona nos dice, estamos creciendo cada día más con esta experiencia de relaciones saludables. Muchas gracias. Gracias por tocar el tema de José, uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Grandes experiencias y una gran relación con Dios. Muchas lecciones para mi vida. También nos comentan, muy interesantes los temas, importantes enseñanzas del pastor. Gracias, Karen, por siempre leer nuestros comentarios. Otra persona nos dice, muy interesante e informativo ha sido esta sesión de relaciones saludables. Me gustó mucho el mensaje, estoy pasando con mi familia momentos difíciles, pero me han ayudado mucho las charlas. Y finalmente, este hermoso testimonio dice, esta serie ha sido tan acertada como que Dios es quien está hablando a través del pastor Joel Barrios. Hace mucho tiempo que lo necesitábamos, muy necesaria y acertada. Lo felicitamos, no solo al pastor, sino a todo el equipo. Excelentes historias, excelentes enseñanzas, muchísimas gracias. Gracias a ti también por conectarte con nosotros. Hemos decidido cerrar esta serie de relaciones saludables justo una semana antes del 14 de febrero, una fecha tan especial para las relaciones, no solamente con la pareja, sino también con los amigos y también las relaciones familiares. Estamos muy contentos porque Dios nos ha permitido crecer juntos y nuestro deseo es que tú apliques todas estas enseñanzas en tu vida personal con la ayuda de Dios. Pastor, nos gustaría cerrar con una oración. Sí, Karen, antes de orar, quiero anunciar que en 2 semanas después que estén estas 2 sesiones que vamos a hablar, o que los pastores asociados van a hablar sobre las promesas para estos momentos en la Biblia, vamos a tener una semana de oración
y que les pedimos que todos se unan a esta semana de oración. Y va a ser una semana de oración para pedir el poder de Dios, especialmente para estos momentos difíciles que estamos viviendo. Y especialmente con esta situación de la pandemia del coronavirus, vamos a tener gente que ha pasado en diferentes momentos por el coronavirus, gente que perdió familiares, gente que ha estado en el hospital. Vamos a ver sus testimonios, vamos a poder alentarnos los unos a los otros. Todavía esto no ha sido aprobado por junta, mañana tendremos una junta, pero ya lo hemos decidido en el equipo pastoral y estamos entonces lanzando para la primera semana de marzo, comenzaría el 28 de febrero, pero la primera semana de marzo, esta semana de oración que les pedimos que se unan, porque vamos a orar juntos también para pedir que Dios, de toda esta maldición que estamos viviendo en el mundo, todo Dios lo pueda transformar en una bendición. Gracias, Karen, también por haberme acompañado en esta sesión, en estos programas. Gracias a todos ustedes y entonces vamos a terminar con una palabra de oración. Querido Señor, te pedimos que nos bendigas, que, Señor, tú hagas la diferencia en nuestra vida. Queremos aceptar el señorío tuyo en nuestra vida. Queremos creer que tú nos amas y que no permites nada que no sea para nuestro bien. Y por eso te quiero pedir especialmente que le des esperanza a esa persona que está viviendo una situación difícil con su familia, que pueda creer hoy y entender que hay solución. Solamente debemos entregarnos a ti y tú entonces abres el camino como lo hiciste en la vida de José. Señor, te pido que nos des valentía para estar dispuestos a pasar por el dolor, para poder enfrentar situaciones que tenemos que enfrentar, para poder entonces lograr esa sanidad que todos buscamos y que tú quieres que logremos. Gracias, Señor, por todo. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.